Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Buenos días, estamos en Tiempos Interesantes en la 10 Capital Radio. Y sí que son tiempos interesantes, sobre todo en el mundo de la astronomía. Y de la astronomía a la primera plana y a los telediarios del mundo entero. 3i Atlas, el misterio cósmico por excelencia. ¿Qué es? Es un cometa, pero no lo parece, pero dicen que sí lo es. ¿Es un masivo asteroide? Pues no, tampoco lo parece, pero dicen que lo puede ser. ¿Es un objeto enorme, gigantesco? No, es más pequeño. No, que va, es gigantesco. Los astrónomos a la greña. Y por eso tenemos aquí hoy a un experto del misterio, un experto de la ufología, un experto escritor, periodista, Josep Guijarro. Bienvenido. Muy buenos días, José. Vamos a ver, Josep, explícanos, porque tú has estado investigando este tema en profundidad. He estado viendo tu canal en YouTube. Recuérdale a la audiencia cuál es el canal en YouTube de Josep Guijarro, por favor. Pues es muy sencillo. Mi nombre es Josep Guijarro, canal oficial, y en efecto llevamos pues recorriendo las procelosas aguas del conocimiento astronómico prácticamente desde el principio, cuando Atlas no se llamaba ni siquiera Atlas. Esto sucedió el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detectado precisamente por un telescopio en Chile que recibe ese nombre, el de Atlas. Y el 3i es porque es el tercer objeto interestelar, después de Oumuamua, que también fue un objeto de detección demasiado tardía y que no pudo haber reacción a causa de esto, pero que también tenía muchas anomalías, y el Borisov. Esos han sido los dos antecesores de este 3i Atlas, que en efecto, como tú bien decías, es uno de los contenidos más virales. Y claro, uno dice, ¿cómo es posible que un contenido científico, astronómico, como es el del 3i Atlas, se convierta en un contenido viral? Es que la gente de repente ha enloquecido, se ha vuelto cultureta y mira las estrellas con ámbito e interés de conocimiento. No. Lo cierto es que todo el mundo está pendiente de este objeto misterioso porque prácticamente desde hace, diría que desde principios de año, un astrónomo, concretamente Avi Loeb, que es el ex director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, que es director actualmente del proyecto Galileo, declaró que habían suficientes anomalías en este objeto interestelar como para considerarlo una nave extraterrestre. Toma ya. Y esto sí, amigo, esto llamó el interés de todo el mundo. Es que aparte, es que es muy raro, es que tiene una trayectoria que parece que lo diseñó una NASA. Sí, no solo la trayectoria, son varias las anomalías que presenta este objeto, que inicialmente se dijo tenía el tamaño de la isla de Manhattan, luego se ha ido reduciendo hasta aproximadamente los 3 kilómetros de diámetro, pero tampoco está claro por qué, y esto es sospechoso. Toda la información ha quedado embargada por las agencias, no solo estadounidense, y la ESA, que algunos documentos no serán de acceso público para los científicos hasta el año 99. Espera, que hay un embargo hasta el año 2099. Efectivamente. Hay un embargo en general hasta el mes de abril de 2026. Pero hay dos archivos en concreto que tienen un embargo, a saber usted por qué, de 73 años. Hasta 73 años, pues nada, yo habré... Jesús. Nada, a ver, Josep, que no están ocultando nada, hombre. No, es todo casualidad. Claro. Es evidente. Pues fíjate, hay algunas anomalías que puso en solfa precisamente el director del Departamento de Astronomía de Harvard, Avi Loeb, que es un tipo que en lo personal me gusta mucho porque, a pesar de que él sea un astrofísico y por lo tanto una mente muy racional y muy cartesiana,
él siempre ha reconocido que él apuntaba para las humanidades. Entonces, hizo lo contrario que yo, que estudié letras, pero me apasionaban tanto las ciencias que las cultivaba en secreto, pues este ha hecho al revés. Le gustaban tanto las humanidades que las cultivaba en secreto. Y hace preguntas muy incómodas que el resto de la comunidad científica pues se ve eso, muy incomodada. Bueno, él resaltaba, por ejemplo, que la proporción de CO2, agua, era de 8:1, cuando lo normal, por otros casos previos, es que ese fuera de 6:1, ¿no? Que la presencia de níquel, sin el correspondiente hierro, que esto lo saben por las imágenes de espectrografía, es raro, fuera del ámbito industrial. Caramba, ámbito industrial significa que esto puede ser la envoltura de una nave nodriza, Exactamente, de correcto. una nave extraterrestre, ¿vale? Que la aceleración no gravitatoria es ínfima a pesar de la actividad que presenta este objeto, que su masa está entre 3 y 5 órdenes de magnitud superior a lo que esperarían los astrónomos, que además tiene ausencia de diatómico de carbono, pese al CO2 abundante, y que además tiene una antigüedad sopla, José, de entre 7 y 14 mil millones de años. Jesús. Es decir, que antes de que se creara ni siquiera nuestro sistema solar, antes de que la Tierra fuera ni siquiera un proyecto, esto ya estaba volando. Claro, esto, para quienes puedan pensar que se trata de una nave extraterrestre, plantea también una duda, y es cómo podían saber esos visitantes cósmicos que la Tierra iba a formarse ahí. Bueno, puede que ni siquiera se lo plantearan, si es que aceptamos finalmente que esto pueda ser algo más que una roca o que una formación estelar misteriosa que, eso sí, se dirige en una trayectoria casi de, ¿cómo te diría?, tan particular. Deliberada. Como, es la palabra que a mí me hubiera sido diseñada para no ser vista desde la Tierra hasta el último momento. De hecho, ahora estamos sin posibilidad de verlo porque está en la parte de atrás del Sol, ¿vale? El Sol evita que podamos observarlo hasta el día de Halloween, la víspera de Halloween, mira cuando tú. el telescopio James Webb tendrá a tiro a este objeto, y tal vez, si tienen a bien de compartir la información, podremos salir definitivamente de dudas. Igual se ponen en huelga. Hay que decir que el objeto estará muy próximo a la Tierra, el momento de máximo acercamiento para Navidad, ¿eh? Igual tenemos que comernos los turrones con los marcianos, quién sabe. Qué cosas. Una especie de nueva estrella de Belén. Sí, porque ciertamente tú sabes que hace 2000 años queremos creer que un objeto astronómico fue el que supuestamente guió a los magos hasta el portal, hasta Belén, donde había tenido lugar el advenimiento, ¿no? Donde había tenido lugar el nacimiento de Jesucristo. Definitivamente es un objeto bien raro. Aparte, me parece entender, porque además hay una cantidad de información volando por ahí tremenda, que si fuese un cometa esto, tendría el primer cometa de la historia de tener la cola por delante. Sí, es verdad. La iluminación, que está polarizada, como dice Avi Loeb, y hay algunos elementos que también son sospechosos. De hecho, y esto no lo he mencionado, me parece significativo que, el Atlas estuviera relacionado, o pudiera estar relacionado con una señal que conocemos desde el año 1977, la WOW, que es la WOW, efectivamente, y que, según los cálculos también de Avi Loeb, a todas las anomalías pues que he mencionado, habría que añadir precisamente la que establece que el lugar de procedencia de esa señal coincidiría con precisamente esa célebre señal WOW. Una señal que, insisto, fue captada en 1977 por el radiotelescopio Big Head de la Universidad de Ohio, que su operador, ante la sorpresa de esa señal que llegaba en la frecuencia del hidrógeno, que duró 72 segundos, escribió la palabra wow, y que jamás ha podido ser
descifrada. ¿Cuál es el punto? Pues que Aviloev dice que esto se registró en las coordenadas de ascensión y de declinación que corresponderían con la posición del 3 y Atlas, y ostras, es otra casualidad más dentro de este entroncado puzzle de anomalías que presenta el 3 y Atlas. No es extraño, pues, que con todo esto que estoy comentando, esto se haya convertido definitivamente en uno de los contenidos más virales. De hecho, poner 3 y Atlas hace que los algoritmos se vuelvan locos y que se replique absolutamente por todo Internet. Tenemos un mensaje de la audiencia. Sí. Muy buenas, un saludo cordial al señor Guijarro, pues le sigo en La Rosa de los Vientos de nuestro añorado Juan Antonio Cebrián. ¿Qué veracidad tiene el supuesto visto grabado de la nave encontrada en Marte donde se hallaban los restos de una tripulante con rasgos asiáticos? Pregunta de la audiencia. Cero credibilidad. A Marte no ha llegado, al menos oficialmente, ninguna de las misiones ni de la NASA ni de la URSS. Es más, supone todavía un reto porque hay que aprovechar lo que se conoce como el ciclo bianual marciano para que esté muy próximo a la Tierra, y esto supone no solamente una complicación a la hora de establecer esas rutas, sino además conocer con absoluta seguridad dónde podría aterrizar una eventual sonda y empezar a crear una especie de asentamiento, que es lo que pretende, por ejemplo, Elon Musk para un futuro relativamente próximo. Yo creo que ni tú ni yo vamos a tener oportunidad de ver cómo ningún ser humano llega a Marte. Bueno, yo como voy a intentar estar vivo para el año... ¿Cuál era? Dentro de ese... Bueno, sí, al final me tendré que hacer un implante. 2099 yo te lo veo complicado, ¿eh? Salvo que tengas, como el conde de Saint-Germain, alguna... O como Putin y que tienen planes. Sí, es verdad, ¿eh? Por eso. Parece que los grandes líderes mundiales están muy interesados en la inmortalidad. Muchísimo, siempre lo han estado. Tremendo. Y dime una cosa, porque estabas diciendo en tu canal de YouTube, estabas diciendo que la ONU, las Naciones Unidas, tenían que hacer algo. Sí, bueno, no lo digo yo, vuelvo a insistir en esa fuente que es Aviloev y que, de acuerdo, él tiene, ¿cómo te diría?, importantes contactos con la administración Trump y también con el Pentágono. De hecho, el Pentágono le asesoró en la localización del IN-2, que era otro objeto, un cometa que supuestamente habría caído al mar, y que él había postulado que ese objeto tenía unas características también ciertamente anómalas. La comunidad científica dijo que él era muy imaginativo, que no había tal historia, y al final resultó que el ejército le dijo, pues mira, sí, tus cálculos son correctos y el objeto cayó en estas coordenadas. Y montó una expedición para localizarlo, que al final se redujo a pasar una especie de patín electromagnético por el fondo marino que cogió unas pequeñas bolitas de aleaciones muy increíbles que aún están en fase de ser ratificadas. De hecho, primero se refutó y ahora parece que nuevos estudios ponen en evidencia que hay anomalías en esas bolitas. Bueno, esto era una anécdota, pero él sostiene precisamente que, en efecto, que este objeto podría de alguna manera ser algo más complejo, algo más complicado de lo que todos nos imaginamos. Porque al final me perdí en la pregunta que era... Que es el tema de que Avi Loeb está diciendo que las Naciones Unidas tendrían que tomar cartas en el asunto porque no tenemos un protocolo. Claro, te decía el tema de los contactos porque él ha estrechado contactos en las últimas fechas, no solamente con Sean Kirkpatrick, que fue el físico al cargo de la ARO, de la Oficina de Anomalías de todos los dominios, que es la que estudia los ovnis para la administración Trump, sino también con Ana Paulina Luna. Ana Paulina Rubio, wow. Luna. Rubio es el ministro Luna. de Exteriores, para entendernos, y Ana Paulina Luna, que era representante por Florida, está al cargo de lo que se llama Oficina de Secretos Federales. Esta mujer, que antes de ocupar este cargo
había sido muy activa en la denuncia del ocultamiento por parte de la Administración de cosas relacionadas con los no identificados, pidió a la NASA colaboración para monitorizar precisamente el 3I Atlas. Y a raíz de esos contactos es como que Aviloev manda un informe pormenorizado a las Naciones Unidas con el propósito de que se prepare ante una eventual posibilidad de contacto. Es decir, que no hay ningún protocolo que establezca quién, cómo, de qué forma tenemos que relacionarnos con esta nueva realidad que sería el contacto extraterrestre. Esto es al margen de 3I Atlas, pero a pesar del 3I Atlas. Quiere decir que las casualidades no existen, y si Aviloev ha mandado ahora este informe a la ONU, es evidentemente para aprovechar el tirón publicitario que está suponiendo el 3I Atlas. Correcto. Aparte, Ana Paulina no da puntada sin hilo. Esta señora sabe mucho, pero muchísimo. Sí, claro. Muchísimo. Está en posesión de muchísima información. Entonces, cuando esta señora dice, ojo con esto, es que algo hay. Sí, a mí no me cabe la menor duda. Quiero decir que ella tiene acceso a una serie de informaciones restringidas. Exacto. Aunque también es verdad, tengo que serte sincero, que uno esperaría más. Es decir, cuando no estaba en el gobierno, yo la veía con una actitud muy definitiva a liberar información y a contar la verdad. Y sin embargo ahora es mucho más cauta, me imagino que por condiciones de su cargo, y reduce más las expectativas cuando ahora dispone de las herramientas y del presupuesto para tomar las acciones que reclamaba cuando Biden estaba en el poder. Pero se llama política. Estamos acostumbrados, porque se llama política, tú lo has dicho muy bien, y evidentemente es su trabajo y tenemos que entenderlo como tal. Pero yo creo que es verdad que Ana Paulina Luna tiene algunas cosas, algunos haces en la manga para, en momentos determinados, soltar la información que todos estamos esperando. Otra pregunta de la audiencia. Por lo tanto, el proyecto Red Sun sobre la colonización de Marte en los 70 tiene poca veracidad también, supongo. Bueno, a la luz de las informaciones que habían en los años 70, pues no. Lo que pasa es que nos tenemos que enfrentar a los problemas tecnológicos y de ingeniería. Tú date cuenta que las misiones espaciales que hoy en día están surcando los cielos están incorporando tecnologías de hace aproximadamente unos 20 años atrás. ¿Por qué? Porque implementar los modelos más modernos de ordenadores, de comunicaciones, de etcétera, inteligencia artificial, por ejemplo, que sería primordial, ¿verdad? Pues no ofrecen todavía la suficiente fiabilidad para cosas que tienen presupuestos altamente carísimos. Y luego hay que decir una cosa: todos esos papeles de los años 70, esos programas de los años 70 nunca pasaron del papel, nunca se aprobó por ningún presupuesto, es decir, porque existía esa limitación técnica. Otra cosa es que ese sueño, que se viene alimentando desde el siglo XIX, con Schiaparelli y Lowell imaginando esos canales en la superficie marciana, pues sea un sueño que sirve de guía a visionarios como Elon Musk, y en tiempos de bonanza también a las agencias oficiales. Y digo en tiempos de bonanza porque una de las claves que ha impedido que conozcamos más, al menos en teoría, sobre el 3I Atlas, es el cierre de información de la NASA, amparándose en el recorte presupuestario del 25% de sus ingresos por parte de la Administración Trump. De eso justo te quería yo hablar, que ha sido una casualidad. Vamos, es el que impide sobre el papel que tengamos información. Pero alguien puede creerse, José, que un científico, que es científico 24 horas, no está de sindicalista, ante la posibilidad única de estudiar uno de los enigmas más fascinantes a los que nos hemos enfrentado, porque
En todos estos siglos de humanidad solamente han pasado 3 objetos interestelares y el tercero lo tienes ahí. Cierras el chiringo para no verlo. Anda Es que ya. es muy fuerte. No se lo cree nadie. Eso no se lo cree, vamos. Imposible. Claro. Es tremendo, es tremendo. Aparte, nos toman por tontos. Bueno, deben pensarlo así. Yo creo que hay una parte de la humanidad que ha despertado ya de una forma muy evidente, y lo que hace falta es que empecemos a protestar ampliamente, porque al fin y al cabo todas esas agencias oficiales se nutren de los impuestos de los ciudadanos. ¿Sí? Y la NASA no solamente es de los estadounidenses, tiene acuerdo y colaboración con el resto de agencias espaciales, desde la Roscosmos, la Saudí, la China, otra que también, no lo hemos dicho, pero ha cerrado el grifo de la información cuando normalmente compite 100% con la estadounidense, saca músculo de cualquier error para decir, mira, nosotros lo hacemos mejor, hemos aterrizado en la cara oculta de la Luna, nos hemos hecho un selfie desde el espacio con la Tierra de fondo, es decir, y no aprovechan esta, me parece también muy extraño. Es como, lo sugería yo en un artículo de Espacio Misterio, era un poco como que existía una especie de acuerdo tácito, ¿no? Sí. Frente a una respuesta global que se tuviera que dar eventualmente si esto no conduce a error y Avi Loeb estuviera en lo cierto. Es decir, que ahí hubiera algún dispositivo no necesariamente ocupado, no necesariamente pilotado, porque cuando los científicos dicen o no creen en los ovnis, arguyendo precisamente las grandes distancias siderales, yo siempre respondo lo mismo. Uno, estamos pensando como seres humanos. Exacto. Antropocentrismo, es decir, quién sabe si otras humanidades han podido desarrollar tecnologías hoy por hoy insospechadas por el ser humano, que nos permiten llegar del punto A al punto B, no por una trayectoria rectilínea, sino dando saltos. Sí, como aparte los agujeros de gusano. Exacto. 2, esas naves no tienen por qué estar tripuladas por entidades biológicas. Puede que toda sociedad que ha llegado a un punto de adelanto tecnológico se vea en la obligación de pasar sus conciencias a dispositivos eternos. Y por lo tanto, limitar la población. Ahí estaríamos hablando de transhumanismo, pero elevado al cubo, Estaríamos hablando de inteligencia artificial o de consciencias volcadas a androides o robots que les permitiera llegar hasta aquí sin perecer en el intento, sin hibernación, sin todos esos clásicos que la ciencia ficción nos ha regalado. Bueno, estas cosas son las que hacen viable ese tipo de historias. Y ahora dirás, claro, pero has hablado de 14 mil millones de años luz. Eso es muy lejos, tremendamente lejos. Depende de para quién. Depende de para quién. Claro, Josep, sí. Nos tenemos que ir a publicidad y al siguiente espacio. De verdad, nos sigue ahora escribiendo la audiencia, hablándonos de casos de contactados aquí en la isla de Tenerife. Te tenemos que tener de vuelta, Josep. Claro que sí. Para hablar de muchas cosas que se están moviendo. Aparte, vivimos en Canarias, que esto es un lugar muy mágico y donde la incidencia... ¿Perdón? Zona caliente ovni, claro. Muy caliente, pero muchísimo. Pues, Josep Guijarro, repítenos tus redes, tu canal de YouTube, donde te encuentra la gente. Y... Pues mira, en YouTube en Josep Guijarro, canal oficial, y en Twitter, Facebook y demás con @Josep Guijarro. Ahí estoy en todas las redes sociales, desde TikTok, Facebook, X y Telegram. Estoy en todas partes. Perfecto. Josep, nos vamos, que nos están haciendo ya el corta de la máquina. Hasta muy pronto. Muchas gracias a todos. ¡Arigato! Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio.